Hola mercader, bienvenido al curso Cómo importar de China. En esta primera lección vamos a hablar de por qué importar de China. Si miramos a nuestro alrededor, probablemente nuestros electrodomésticos, nuestra computadora, el televisor, nuestro teléfono móvil y tal vez la ropa o las zapatillas que estés usando estén hechas en China. Pero ¿te has puesto a preguntar desde qué momento es que China se convierte en la fábrica del mundo y por qué? Y aunque no creas que sea un tema muy importante, yo creo que es importante tener el contexto por qué China es la fábrica del mundo. Y eso te puede ayudar, por ejemplo, al momento de negociar para entender un poco la mentalidad de los proveedores o también para planificar tus compras cuando estás haciendo compras en diferentes partes de China. Bueno, para empezar, entonces, vamos a irnos un poco en la historia algunos miles de años atrás, porque China es una cultura milenaria y China ya era una potencia mundial muchísimos siglos atrás. Prueba de ello es que los chinos pues inventaron la brújula, los chinos inventaron la pólvora, el papel, la imprenta. Ellos inventaron los billetes, fueron los primeros en usar los billetes. Además inventaron pues la seda, la porcelana, el aceite, el alcohol, los fideos y muchos otros productos que uno se quedaría sorprendido de enterarse que fueron los chinos los primeros en crear esos productos. Bueno, entonces China era una potencia mundial. Sin embargo, bueno, no vamos a entrar a un tema de historia, pero si retrocedemos unos 180 años atrás, la historia era diferente. China más bien estaba pasando por uno de sus peores momentos. Si ustedes hablan con una persona china y les hablan de qué tal, cómo fue China en esos años, posiblemente les van a hablar de los 100 años de humillación. Este es un periodo en el que China estuvo con conflictos sociales, con guerras, con invasiones. Para recordar un poco la historia, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado de la guerra del opio. En ese entonces China le vendía té, le vendía seda y muchos otros productos a los británicos. Sin embargo, ellos no tenían mucho que ofrecerle a China. Entonces se les ocurrió la idea, ok, les vamos a enseñar a consumir opio y así les vendemos opio para que los chinos se vuelvan adictos, fumen opio y eso fue lo que sucedió. Y el gobierno chino en un momento dijo, no, es algo muy malo para la población, la gente se está volviendo adicta. Y simplemente por el hecho de poner un stop a la importación de estas drogas, eso desató una guerra con la que se produjo una invasión de China. Poco después vinieron muchos otros países. Hubo un tiempo en la que China estaba bajo el control de muchos países, por ejemplo Portugal, de los británicos, de Estados Unidos, Francia, Alemania, en diferentes zonas de China. Años después empieza la invasión y la guerra con Japón, que fue otra época muy dura para los chinos. Entonces es una época muy difícil y todo esto llega a cambiar más o menos a finales de los 70, ya estamos hablando del último siglo. Tras la muerte de Mao Zedong llega un nuevo líder a China, que es Deng Xiaoping, y este nuevo líder con una nueva visión empieza la reforma que cambiaría la historia de China a la China que conocemos hoy en día. ¿En qué consistió esta reforma? Pues Deng Xiaoping dijo, vamos a hacer un experimento. Él venía de visitar otros países como Singapur, Corea del Sur, Japón, y veía cómo el crecimiento económico de estos países estaba avanzando muy rápido. Entonces dijo, vamos a hacer un experimento en esta ciudad, en una ciudad pequeña que es esta de acá, se llama Shenzhen, que en ese entonces era una caleta de pescadores de más o menos 40.000 personas y actualmente ya son cerca de 18 millones de personas, de habitantes en esta ciudad. Y dijo, vamos a invitar a que vengan los inversores, a que abran sus fábricas, que le den trabajo a los chinos y les vamos a dejar que ganen dinero. Y ese experimento fue exitoso, ¿no? Llegaron muchos inversores a instalar empresas aquí en China y muchos chinos empezaron a tener trabajos en estas fábricas, ya ganaban su salario. Y Deng Xiaoping dijo una frase que es muy célebre. Él dijo, no importa si el gato es blanco o negro, mientras sepa cazar ratones es un buen gato. A lo que se refería a él es que no importa si el modelo es comunista, socialista o capitalista, mientras cree bienestar para la población, para la gente, es un modelo bueno. Entonces es así como nace esta mixtura de modelos que actualmente se tiene en China, que se conoce también como el socialismo con características chinas. Es una mezcla de capitalismo con socialismo y en verdad es una mezcla muy compleja. No lo vamos a hablar en el tema de hoy. Pero bueno, este modelo se replicó en varias ciudades de la costa este de China. Muchas personas de las zonas rurales de China venían a trabajar a estas fábricas
Y como es natural, en una población que vivía en mucha pobreza, pues lo primero que hacían era ahorrar, ahorrar, ahorrar. Los chinos son una máquina de ahorrar como no se imaginan. Como ustedes entenderán, pues muchos chinos trabajaban en estas fábricas, aprendían del negocio, aprendían cómo era la producción y tiempo después muchos de ellos abrían su fábrica propia. Y en la actualidad, yo creo que la mayoría de fábricas en China, los dueños de estas fábricas, que son personas ya multimillonarios, son personas que empezaron trabajando en una fábrica de estas de hace muchos años atrás. Yo creo que esto es importante saber porque el perfil de muchos de estos dueños de las fábricas con los que ustedes van a negociar tienen ese perfil, que ellos han sido trabajadores de una fábrica, vienen de hogares muy modestos, pero son emprendedores que han trabajado duro, que han ahorrado duro y ahora tienen un imperio. Entonces, a veces ellos no son muy diferentes de nosotros, que venimos igual de muchos de hogares modestos, que tenemos grandes sueños, que estamos emprendiendo. Y ese, por ejemplo, puede ser un buen tema de conversación, porque los chinos al momento de negociar muchas veces primero les gusta conocer a la persona y después hablar de negocios. Obviamente estamos hablando de una negociación en persona, ¿no? Persona a persona. Tal vez remotamente no se da ese proceso, pero me pasa mucho aquí que cuando me reúno con los dueños de las fábricas y generalmente pues te invitan a tomar el té o a comer y un tema muy recurrente de conversación es cómo es que iniciaron ellos su negocio, te muestran sus fotos, te muestran cómo empezaron, la foto de su familia y en verdad es muy inspiradora. Muchas historias que yo he visto aquí te crean mucha inspiración y muchas ganas de que tú puedes hacer lo mismo. Bueno, volviendo al tema de Shenzhen, en ese entonces había pues muchísima mano de obra, más o menos 1.200 millones de habitantes en aquel entonces, de mano de obra barata. No habían controles medioambientales, las fábricas podían hacer lo que querían, no habían entidades que controlaran la propiedad intelectual. Entonces, se imaginan, sin todos esos controles, pues era un lugar perfecto para instalar una fábrica y reducir los costos al mínimo. Pero algo bueno que hizo también el gobierno chino es desde aquel entonces ellos pensaron a futuro. Vieron que este modelo estaba funcionando y dijeron, bueno, lo que tenemos que darle a las fábricas, a nuestras empresas, es que tengan una buena infraestructura en el país. Y desde entonces y en todos estos años, China ha hecho grandes inversiones en infraestructura. Si ustedes vienen a China o los que ya han venido sabrán que China tiene muchísimos kilómetros de autopista, tiene puentes, tiene puertos, aeropuertos, tiene más de 40.000 kilómetros de líneas de tren de alta velocidad que conectan casi todas las ciudades importantes de China. Y eso es algo muy importante y no hay otro país que se le acerque pues ni de lejos. Y es muy importante porque acá las industrias necesitan estar interconectadas. Porque estas fábricas, por ejemplo, necesitan que sus proveedores les traigan la materia prima, los insumos, en un tiempo apropiado. Y teniendo una infraestructura buena, eso es posible. Por ejemplo, yo puedo pedir ahorita mismo 1.000.000 de agujas para máquinas tejedoras y las puedo tener en un par de días probablemente. Porque hay fábricas que tienen la capacidad y que incluso algunas tienen el stock. Y aquí también quiero mencionar otro factor importante por el que debes importar de China, y es la capacidad de producción. Ya que hay tantas fábricas en China y tantos proveedores muy cerca, pues las fábricas chinas no tienen problemas en producir grandes cantidades en cortos tiempos. Y eso es algo que, por ejemplo, es difícil encontrar en otros países. Si bien pueden tener la capacidad, pero los tiempos de producción son extremadamente largos. Y al tener una capacidad de producción tan grande con proveedores cerca de ti, pues ocurre otro fenómeno a favor, que son los precios bajos. Cuando tienes altos niveles de producción, se reducen tus costos. Y esa es otra razón por la que China ha logrado reducir sus costos, no solo por la mano de obra. Si nos ponemos a pensar, actualmente la mano de obra es más barata en India, es más barata en Indonesia o en Filipinas, en Bangladesh, en Vietnam. Todos estos países que están cerca de China tienen mano de obra mucho más barata que la de China. Pero la razón por la que China sigue siendo la fábrica del mundo es porque tiene una buena infraestructura. Como les dije, la mayoría de sus proveedores de insumos, de partes, de materias primas están también cerca de China o están dentro de China. Y además muchas de estas empresas están invirtiendo en tecnología, en automatización. Yo he tenido la suerte de visitar varias fábricas y he visto cómo han evolucionado. No solamente a nivel de personal, o sea que han crecido, sino también cómo han modernizado sus instalaciones. Me acuerdo de una empresa de muebles
a la que yo visité la primera vez, en donde se hacían muchas de las tareas, se hacían a mano. Y la última vez que la visité hace unos 3 años, pues muchas de las tareas, por ejemplo, de soldadura, todas estaban hechas por robots, por esos brazos robóticos. Entonces, al automatizar, ellos consiguen muchos beneficios. Número uno, ahorran sus costos, ya sea en personal. Muchos de estos brazos robóticos pueden hacer el trabajo de 8 personas, es lo que me dijeron. Además que aumentas la calidad, ya que estos equipos son de alta precisión y cada uno de los productos va a salir con la misma precisión de soldadura. Y esa es otra razón por la que las fábricas chinas son muy competitivas. Hay un plan del gobierno que se llama China o Made in China 2025, que significa que para el 2025 China debe haber llegado a un nivel en la que ya no se le busca a China por producir, o ya no se la conozca a China por producir productos de baja calidad o de bajo precio, sino que China se convierta en un líder en tecnología, en medicina, en inteligencia artificial, en la carrera espacial. Y con todas esas ventajas competitivas, lo que ha logrado China, por ejemplo, es atraer a marcas de prestigio para que se produzcan aquí en China. Tal es el caso, por ejemplo, de Sony, ¿no?, que es una marca japonesa, o Samsung, que es marca coreana, o Apple, que es una marca norteamericana, y todas estas marcas tienen varios productos que se fabrican aquí en China y con una calidad muy buena. Entonces ahí se rompe un poco el mito de que los chinos no pueden crear calidad. Pero por ahí algunos pensarán, bueno, pero son marcas extranjeras. Si no fueran por esas marcas, los chinos no pueden producir buena calidad. Los chinos están produciendo ya muchas marcas de buena calidad y tienen muchas marcas líderes. Por ejemplo, si hablamos de la tecnología 5G que se está instalando en la mayoría de países actualmente, el líder indiscutible en esto es Huawei, es la empresa que ha desarrollado esta tecnología con mucha ventaja. Si hablamos, por ejemplo, de los drones, tenemos a la empresa DJI, que es una empresa que nació acá en Shenzhen, y es una empresa que es líder actualmente no solamente en los drones de consumo, sino también incluso en drones industriales o incluso en drones de uso militar. Si hablamos, por ejemplo, de vehículos eléctricos, ustedes deben haber escuchado o conocen la marca BYD o BYD, que es una marca de vehículos eléctricos que no solamente hace vehículos eléctricos, sino ya desde muchos años atrás hace ómnibus eléctricos. Aquí yo he visto, por ejemplo, en las obras que están haciendo cerca de mi oficina, hay estos de carga pesada, vehículos de carga pesada que transportan material de construcción, que también son eléctricos y son de esta marca BYD. Entonces, esta empresa también está desarrollando la nueva generación de vehículos eléctricos, pero de carga pesada. Y así como estos ejemplos, empresas chinas que están liderando varios sectores, hay muchas. Si ustedes han escuchado en las noticias, por ejemplo, China ya ha superado a Estados Unidos en registro de patentes. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 200 empresas chinas que están cotizando en la bolsa. Otra de las razones por las que debes importar de China es por la cantidad de servicios logísticos que hay aquí. Como ustedes saben, China tiene toda una costa este llena de puertos. Y ya sea de cualquiera de los puertos más importantes de China, ustedes pueden tener todas las semanas gran cantidad de naves con diferentes destinos, ya sea para Europa, para África, para el Medio Oriente, para el norte de América, para el sur de América, para todos los destinos. Yo, por ejemplo, tenía un cliente que estaba planificando hacer una compra de confecciones de Bangladesh y me comentaba que justamente este problema de la falta de frecuencia de naves era un tema que lo estaba desanimando en hacer sus compras por allí. Como ustedes saben, China es un país muy grande, muy enorme, y hay fábricas que están en el este de China, hay fábricas que están en el oeste de China, en el sur, en el norte. Y yo, por ejemplo, para que tengan una idea, si yo quiero ir de Shenzhen a Beijing, me puedo demorar 3 horas y media, 4 horas en avión, ¿no? Y estamos hablando de la capital con una de las provincias. Entonces, las distancias son muy grandes. Muchas veces, muchos importadores quieren importar diversidad de productos para llenar un contenedor. Pero a veces se comete el error de que pueden conseguir proveedores que tienen buenos precios, pero que están en el oeste de China o en zonas, en provincias un poco alejadas de la costa. En algunos casos los costos de transporte no son muy altos, pero en algunos casos el costo de transporte puede ser significativo y elevar el costo final del producto. Y a veces haber buscado un proveedor que esté un poco alejado de la costa, con el costo de transporte puede llegar a ser más costoso que otro proveedor que estaba cerca de la costa o cerca de un puerto. Entonces es bueno conocer en un mapa, si ustedes van a comprar de diferentes proveedores,
ubíquenlos en qué provincia se encuentran, en qué ciudad se encuentra la fábrica, para que hagan un buen plan de compra y no tengan gastos adicionales en transporte local. Bueno, hasta aquí ha sido un resumen. Ya saben, tienen grandes razones para comprar de China. Hay productos de muy buena calidad a un bajo precio. Hay marcas extranjeras que se están produciendo acá. Hay marcas chinas que se están produciendo acá. Hay una gran capacidad de producción. Si ustedes tienen una orden bien grande, les pueden cumplir con esa orden en un tiempo razonable. Hay abundancia de servicios logísticos. Hay abundancia y diversidad de productos. Así que estas son las razones por las que debes de comprar de China y nos vemos en la lección número 2.